Éxodo capítulo 20 y vamos a leer el versículo 16 para continuar con nuestra serie de estudios en los 10 mandamientos. Dice así la palabra de Dios: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Como hemos visto ya en los sermones anteriores, el 9º mandamiento puede ser considerado desde dos vertientes que, aunque están íntimamente relacionadas la una con la otra, son esencialmente distintas entre sí. Por un lado, el 9º mandamiento protege la santidad de la reputación ajena y por el otro lado protege la santidad de la verdad. No solo prohíbe que dañemos la reputación del prójimo, sino que también prohíbe la mentira, la falsedad, el engaño. Es por eso que en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 2, en una lista tomada del Decálogo, se menciona la mentira. Y lo mismo hace el apóstol Pablo en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 10. En una obvia referencia al 9º mandamiento, Pablo señala a los mentirosos y a los perjuros. ¿Y qué es un perjuro? Aquel que afirma solemnemente lo que es falso con la intención de hacerle daño al prójimo. La mentira y el perjurio, ambos pecados son contemplados en el 9º mandamiento. En los sermones anteriores centramos nuestra atención en la santidad de la reputación ajena y en los pecados que atentan contra ella. En la mañana de hoy concluiremos el estudio del 9º mandamiento considerando la santidad de la verdad. La santidad de la verdad. Ahora bien, al hablar de este tema, estamos tocando sin duda alguna un asunto neurálgico. Estamos tocando uno de los problemas más graves del hombre, su propensión a la mentira y al engaño. La mentira se encuentra íntimamente entretejida en las partes más íntimas de nuestro ser como miembros de una raza caída. El hombre por naturaleza es mentiroso. Los niños aprenden a mentir en una forma muy natural. Tendremos que enseñarles muchas cosas y algunas de ellas con mucho empeño para que las aprendan. Pero les aseguro que los niños nuestros aprenderán a mentir sin la ayuda de nadie. Solitos. La mentira es uno de los pecados más característicos del hombre caído. El hombre tuerce la verdad para protegerse, para proteger a otros, para obtener beneficios personales, para hacer daño a otras personas, para hacer creer que es lo que no es, o que hizo lo que no hizo, o que tiene lo que no tiene, o que sabe lo que en verdad no sabe. Es por eso que el apóstol Pablo menciona la mentira inmediatamente después de afirmar en Romanos capítulo 3, los versículos 10 al 12, que ningún hombre es bueno ni justo. Como prueba Pablo su caso, dice en el versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. El hombre miente. Y precisamente por eso este no es un mundo seguro. Agustín de Hipona dijo una vez: cuando el respeto por la verdad ha sido quebrantado o debilitado, todo quedará en duda. Las relaciones humanas se erosionan, se deterioran por causa de la mentira. No sabemos cuándo podemos descansar confiados en las palabras de otro, o en lo que leemos en la prensa, o en la etiqueta de un producto, o en lo que escuchamos en la radio. Por esto Dios protege la verdad en el 9º mandamiento, porque la verdad no es algo ligero, es algo que debemos defender, es algo que debemos proteger, preservar con todas las fuerzas de nuestro corazón. Y es de esto que estaremos hablando en el presente sermón. Para ello, a lo primero que deseo llamar
su atención en esta mañana es precisamente a este punto, la importancia de la verdad. La importancia de la verdad. ¿Es realmente importante la verdad? ¿Es la verdad adecuada en todo tipo de situación? ¿Qué tan veraces debemos ser en el manejo de las informaciones, en nuestro trato con los demás? Teóricamente los hombres exaltan la verdad y condenan la mentira. Y es probable que algunos en esta mañana estén pensando aquí, ¿para qué este pastor va a tomar tiempo de este mensaje para probar una cosa que es tan evidente que la verdad es importante? Hermanos, amigos, existe un sinnúmero de situaciones donde a los ojos de los hombres la verdad deja de ser una virtud para convertirse en una insensatez. El mundo se maneja hoy día por lo que podríamos llamar una ética situacional. Una ética situacional. Nada es malo ni bueno en sí mismo. Todo depende de la situación en la que nos encontremos. Eso piensa el mundo. O eso piensa mucha gente en el mundo. A veces decir la verdad será bueno y justo. Otras veces será bueno y justo mentir. En la ética situacional no existen patrones absolutos. Las circunstancias pueden transformar un pecado en virtud en un momento dado y viceversa. Una virtud se puede convertir en un problema. Lo que tú miras desde tu ángulo como algo pecaminoso, yo lo puedo mirar como una bondad desde mi propio ángulo. Como dice aquella famosa copla, creo que española, en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Nada es verdad, nada es mentira. Eso piensa la ética situacional. En esta filosofía de vida, la verdad posee un valor relativo. No es una posesión realmente tan valiosa. El valor de la verdad en la ética situacional no es absoluto. La verdad no es esencialmente valiosa. Depende de las circunstancias en que nos encontremos. Así que no debemos dar por sentado que todos aquí asignan a la verdad el valor que intrínsecamente posee. Es necesario que nos preguntemos antes que nada, ¿qué tan importante es la verdad? ¿Qué tan valiosa es en sí misma? A lo que respondemos de dos maneras. En primer lugar, la verdad es valiosa porque Dios es verdad y por lo tanto solo puede ser glorificado y su reino promovido en el contexto de la verdad. ¿Por qué la verdad es valiosa? Porque Dios es verdad. Y por lo tanto, Él solo será glorificado, su reino solo será promovido en el contexto de la verdad. Orando Cristo al Padre en Juan capítulo 17, versículo 3, dice el Señor, Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En Cristo hemos venido a conocer al único Dios verdadero. Nuestro Dios es verdadero en el sentido más amplio de ese término. ¿En qué sentido nuestro Dios es verdadero? Bueno, en primer lugar, porque Él es real. Él es real en contraposición con los ídolos que los hombres adoran, que no son más que una mera ilusión, una falsedad. Pero también nuestro Dios es veraz. No solamente es real, Él es veraz. De Él solo emana lo que es cierto. Cuando habla, cuando actúa, cuando promete, cuando advierte, Dios es veraz. La verdad está intrínsecamente ligada a su ser. Dice en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Y en el Salmo 111, versículo 7, dice el salmista, las obras de sus manos son verdad y juicio.
fieles son todos sus mandamientos. Él es el Dios de verdad. En Tito capítulo 1, versículo 2, dice el apóstol Pablo, nuestro Dios no puede mentir. Y en Hebreos capítulo 6, versículo 18, dice que hay dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, su palabra y su juramento. Es imposible que Dios mienta en esas cosas. La sola promesa de Dios debe ser suficiente para nosotros, porque es imposible que Dios mienta. Pero conociendo nuestra debilidad y lo propenso que somos a dudar, Dios añadió a su promesa su juramento. Podemos descansar tranquilos en su palabra porque su promesa es inmutable, su juramento es inmutable. Una vez Dios habla y su palabra se cumplirá. Dios no es hombre para que mienta, dice en Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta. La mentira viene entrelazada al corazón humano, pero Dios no es hombre. Él no puede mentir. Al hablar entonces de la santidad de la verdad, debemos entender que lo que está detrás de este concepto no es otra cosa que la santidad de Dios mismo. Él es el Dios de verdad. Lo que se opone a la verdad contradice el ser perfecto de Dios. Por eso es importante la verdad. Dios solo será glorificado y su reino solo será expandido en el contexto de la verdad. Cuando la verdad es suprimida, torcida, cambiada por la mentira, Dios es profundamente desagradado y el mundo se vuelve más caótico. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice el apóstol Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre con injusticia detiene la verdad. Dice en el versículo 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y noten el resultado de esto, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Y cómo comenzó todo esto? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, porque el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hermanos, ¿por qué el mundo de hoy está como está? Porque el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira. La verdad no es una cosa ligera. Quita la verdad, Dios es deshonrado, Dios deja de ser glorificado, el mundo deja de ser lo que es, el mundo se vuelve cada vez más caótico con la mentira. El mundo no puede funcionar sin la verdad. Eso es lo que Pablo está planteando aquí en Romanos capítulo 1. Pero la verdad es importante. No solo porque Dios es verdad, sino también porque Satanás es el padre de la mentira y por medio de ella promueve su reino de muerte. Satanás es el padre de la mentira y por medio de ella promueve su reino de muerte. Así como toda verdad encuentra su fuente en Dios, así también toda falsedad, toda mentira, todo engaño encuentra su fuente en Satanás, quien es el padre de la mentira. Juan capítulo 8, versículo 44. Juan capítulo 8, versículo 44. Hablando a los fariseos que decían ser hijos de Abraham y sin embargo rechazaban el testimonio de Cristo,
Dice el Señor, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Satanás es homicida desde el principio. Desde el comienzo mismo de la historia, este ser maligno tuvo el deseo de hundir a la raza humana en destrucción, tanto física como espiritual. ¿Y saben cuál es el arma favorita que usa el diablo para lograr sus propósitos? La mentira. La mentira. Así como todo lo que emana de Dios es real y verdadero, así también todo lo que surge del maligno es una ilusión, es una falsedad, es un engaño, es una mentira que conduce a la muerte. Aun cuando Satanás dice la verdad, lo dice en una forma engañosa. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Versículo 1. ¿Cómo engañó Satanás a nuestros primeros padres? Haciendo un uso engañoso de la verdad. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Era cierta esa declaración? ¿Era cierta esa declaración, sí o no? ¿Podían Adán y Eva comer de todo árbol del huerto? No. No. Era verdad que Adán y Eva no podían comer de todo árbol del huerto, eso era verdad. Porque había uno del cual no podían comer. Había uno del cual no podían comer. Pero al enfatizar ese único árbol, Satanás estaba dando la impresión de que eran muchos los árboles prohibidos. Que eran muchísimos los árboles prohibidos. Entonces usted no puede comer de todo árbol. Ellos podían comer de todos los árboles, menos de uno. Era verdad que no podían comer de todos los árboles, pero el énfasis debía ser en la generosidad de Dios. En lo generoso que Dios había sido, no en lo tacaño. Y cuando Satanás logró generar descontento en el corazón de esta mujer, le metió el garfio. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Satanás llevó a nuestros primeros padres a dudar de la sinceridad de Dios, a dudar de la veracidad de Dios, y de ese modo alejó al hombre de la fuente de todo bien para acercarlo a sí mismo, quien es la fuente de todo mal. Satanás llevó al hombre a quitar su confianza en Dios a través de un manejo engañoso de la verdad, para que el hombre confiara en él, que es el padre de la mentira. Hermanos, así como la verdad promueve la bendición de Dios y es un síntoma de piedad, así también la mentira atrae la ira de Dios, promueve la confusión y la muerte y es un síntoma inequívoco de impiedad. Salmos 5:6. Salmos capítulo 5, versículo 6. Destruirás a los que hablan mentira. Dios no tome ese pecado a chiste. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Salmo 58:3. Se apartan los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿Cómo es posible que un niño pequeño aprenda a ocultar, manejar y torcer la verdad?
Dice que vienen con eso en el corazón desde que están en la matriz. Hablan mentira. Proverbios capítulo 6, versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová y aún abomina su alma. ¿Qué es lo que Dios odia? Los ojos altivos, la lengua mentirosa. Versículo 19, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios capítulo 12, versículo 19. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Puede ser que tú ganes ventaja hablando mentira, pero solo será un momento. Solo será un momento. La lengua veraz es la que permanece para siempre. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Este es un texto lleno de esperanza para el cristiano. Allí se describe lo que ha de ser la vida en el cielo. No habrá muerte, no habrá lágrima, no habrá separación, no habrá llanto, no habrá dolor. Un estado de vida perfecto, pero, versículo 8, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los mentirosos no estarán en ese lugar. Apocalipsis capítulo 22, versículo 15, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira, no tendrán lugar en el reino de Dios. La verdad no es un juego, la mentira tampoco. Es importante la verdad porque Dios es verdad, porque Satanás es el padre de la mentira. Uno con la verdad promueve el reino de vida, el otro con la mentira promueve su reino de muerte, de caos, de confusión y de destrucción. Habiendo considerado la importancia de la verdad, veamos ahora en segundo lugar la naturaleza de la verdad. La naturaleza de la verdad. ¿Qué es la verdad? Esa fue la pregunta que Pilato le hizo a la verdad encarnada. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Cuando hablamos de ser veraces, ¿a qué nos referimos realmente? El puritano Richard Steele define la verdad de este modo. Es el acuerdo de nuestras expresiones con la naturaleza de las cosas o del conocimiento o comprensión que tenemos de ellas. En palabras más simples, decir la verdad es expresar exactamente lo que una cosa es, tal como nosotros la percibimos o conocemos. En ese sentido, existe una gran diferencia entre el error y la mentira. Hay una diferencia entre el error y la mentira. Si una persona cree que un asunto fue de cierta manera, pero en realidad fue de otro modo, no sería una mentira si el individuo expresa su concepción equivocada del asunto, porque él en verdad cree que las cosas fueron así. En tal caso se trata de un error, de una equivocación, no de una mentira. Ahora, por si acaso, yo no quiero decir con esto que siempre que transmitimos un error somos inocentes, solo porque se trataba de un error y no de una mentira. Amados hermanos, los creyentes estamos comprometidos con la verdad. Y por lo tanto, antes de traspasar una información, no solo debemos tener la certeza de que esa información debe ser traspasada, aún lleguemos a esta conclusión, debemos tener la seguridad de que se trata de una información correcta. Noten el cuidado que Dios espera que sus hijos tengan en esto. Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13, versículo 12 al 14. Si oyeres que se dice de alguno de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás
y buscarás y preguntarás con diligencia. Hermanos, a veces nosotros somos muy crédulos en las cosas que nos cuentan de otras personas y nos convertimos en portavoces de una falsedad. La semana pasada y la antepasada estuvimos viendo el chisme, no vamos a entrar en eso otra vez. Pero el chisme es un pecado, no importa que lo que se diga sea verdad. Muchas veces los chismosos dicen cosas que son verdad. El punto es que no debían haberla dicho. Y la Biblia condena fuertemente el chisme, así como condena la mentira. Deuteronomio capítulo 19. Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. ¿Qué debían hacer los jueces? Dice versículo 18, los jueces inquirirán bien. Viene una acusación, los jueces inquirirán bien. Cuando Lucas quiso escribir su evangelio, le dice a Teófilo, yo he investigado diligentemente todas las cosas para escribírtelas por orden. Y Lucas fue un hombre inspirado por Dios. Aquí tenemos la soberanía de Dios, la obra de Dios, la responsabilidad humana. La inspiración del Espíritu Santo no eliminó la responsabilidad que tenía Lucas de investigar las cosas con diligencia. Lo mismo pasa con la predicación de la palabra. Hay pastores que tienen la irresponsabilidad de pararse en un púlpito sin haber estudiado. No, yo confío en que el Espíritu Santo me iluminará y yo voy a predicar, Él me guiará en el momento para hablar la verdad de Dios. Eso es mi irresponsabilidad. Sí, los pastores son guiados por el Espíritu de Dios, pero ellos deben fajarse a estudiar. Timoteo, considera lo que digo y el Señor te dará entendimiento en todo, pero tú considera lo que digo. Y esa expresión significa literalmente, dale mente a lo que digo. Y el Señor en ese contexto te dará entendimiento. Ahora el punto es, hermanos, que debemos tener mucho cuidado al hablar. Debemos asegurarnos primero de que estamos transmitiendo una información correcta. Es inmenso el daño que podemos hacer a otros cuando transmitimos con ligereza sospechas y rumores infundados. Sí, en tal caso se trata de un error, pero no es un error inocente. Tan pecaminoso es distorsionar adrede los hechos con el propósito expreso de engañar, como transmitir una distorsión por descuido, por no haber investigado las cosas con cuidado. No obstante, volviendo al punto de la mentira, si la persona tuerce los hechos adrede, intentando comunicar a través de sus palabras, expresiones, énfasis, una imagen distorsionada de lo ocurrido, entonces hay una mentira. Hay una mentira. La mentira encierra un engaño deliberado. Donde no hay un engaño deliberado, no hay mentira. Por ejemplo, en un cuento o en una novela se narran cosas que no ocurrieron. Y lo mismo ocurre con los chistes. ¿Qué es un chiste? Una historia que alguien inventa con el propósito de causar risa. Pero en tales casos no hay mentira. No hay mentira porque no se tiene la intención de engañar al lector o al interlocutor. Todos saben que se trata de una historia ficticia. Pero el que cuenta una mentira quiere hacer creer como verídica una cosa que no ocurrió o que no ocurrió exactamente como él la está contando. Envuelve un engaño intencional. Un ejemplo de esto lo encontramos en el caso de Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Versículos 1 al 4. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles, como si ese hubiera sido el precio de la heredad.
Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El problema de Ananías no fue que ofrendó menos de lo que hubiera sido lo justo ofrendar, fue que él dijo: yo vendí esta heredad por este precio, aquí está todo el dinero que yo saqué. Era una mentira. Versículo 7, pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Noten algo interesante, el apóstol Pedro no asumió que la esposa estaba siendo cómplice de su marido. Él quiso averiguar el caso primero, antes de llegar a una conclusión. ¿Vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis a tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante, Zafira también falleció. Ahora fíjense, hermanos, las palabras de Zafira no correspondían al conocimiento que ella tenía del caso. Si ella hubiese creído que su esposo en verdad había vendido esa finca o ese terreno en el precio que él había dicho a Pedro, entonces no hubiese sido una mentira, hubiese sido una equivocación, fruto de la mala información que ella había recibido de su marido. El problema aquí es que Zafira sabía el precio y mintió, trastornó la verdad. Algunos mienten tergiversando de una manera franca la verdad, pero otros hacen lo mismo que hace el diablo muchas veces, manejan la verdad. Le dan cierto matiz a la verdad con el propósito de crear una falsa impresión. Y eso también es prohibido en el 9º mandamiento. Cuando Abraham le dijo a Abimelech que Sara era su hermana, eso en parte era cierto. Sara era medio hermana de Abraham. Pero Abraham estaba tratando de ocultar en ese momento la relación conyugal que tenía con Sara. Su media verdad tenía el propósito de transmitir una información distorsionada. Y eso era mentira, era un engaño. Supongamos que usted tiene una cita con una persona a las 3 de la tarde, pero se echó a dormir una siesta, se levanta a las 3:05, espantado. El lugar de la cita está como a 20 minutos de su casa. Usted se prepara en 5 minutos, sale corriendo para su cita. En el camino se topa con un congestionamiento de tránsito que lo demora 10 minutos más. Finalmente llega a su cita como a las 3:40. Era las 3. Oye, fulano, excúsame, cuando venía para acá me agarró un tapón. Es verdad, pero es un engaño. Es un engaño suyo. Su intención es hacerle creer a esta persona que el tapón fue la causa de su tardanza, y eso es una mentira, eso no es verdad. Eso no es verdad. Usted está manejando la verdad. O supongamos un niño aquí, o un joven, tienen que hacer un trabajo para el colegio, pero en vez de hacerlo en la hora de la tarde, se entretiene viendo televisión, jugando basquetbol, jugando pelota, haciendo 1000 cosas, jugando videojuegos, etcétera, etcétera. Hasta que finalmente, cuando se dispone a hacer su trabajo a las 8 de la noche, falla la energía eléctrica. No hay planta, no hay inversor. Y al otro día el joven dice: profesor, escúcheme, que ya se fue la luz y yo no pude hacer la tarea. Eso es un engaño. Usted no hizo la tarea porque no planificó su tiempo. Porque toda la tarde hubo luz, no hubo un eclipse de sol. Toda la tarde hubo luz. Decir que no pudo hacer la tarea porque le falló la energía eléctrica es una mentira, eso es un engaño. Eso es un manejo engañoso de la verdad.
Así que mentimos cuando escondemos parte de la verdad con el propósito de transmitir una información distorsionada. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que siempre que alguien nos pregunte algo acerca de un asunto, tenemos que darle toda la información del mundo al respecto. Yo no estoy diciendo eso. Por ejemplo, no es necesario que un comerciante le diga a su cliente cuánto le costó la mercancía que le está vendiendo. Eso no es necesario. Si él quiere, él puede decirle cuál es su margen de ganancia. Él está en su derecho, pero él también está en su derecho de no decirle nada. Eso es parte de su negocio. Como es parte de su negocio, no decirle dónde lo venden más barato. Eso es parte de su negocio. Yo no tengo que decir todo lo que yo sé acerca de un asunto. Yo no estoy hablando de eso. Pero si el propósito de mi silencio es el de transmitir una distorsión y dar a entender lo opuesto a lo que nosotros conocemos o comprendemos del asunto, entonces en tal caso sí hay una violación del 9º mandamiento. Lo mismo debemos decir de los énfasis y los tonos de voz. ¿Cuánto varía un relato por los énfasis que nosotros le damos a lo que una persona dijo o hizo? Hermanos, hay muchas formas de decir la expresión que, y todas significan algo diferente. Yo puedo decir que, la misma palabra. Lo que cambia es el tono, y yo puedo tergiversar completamente una historia diciéndome, oh, pero esta persona me dijo que me vaya de su casa, me jotó, me dijo que me fuera de la casa, y resulta que lo que pasó fue que le dijo, fulano, mire, tarde, este sitio es oscuro, yo creo que tal vez sería bueno que te vayas temprano. Es muy diferente. Sí, él le dice que se vaya, pero se lo está diciendo de otra manera, con otra motivación, con otra intención. Y hay personas que saben manejar la información para dar a entender una cosa que no pasó como él dice que pasó. Hermanos, hay otra cosa que podemos decir acerca de este asunto, pero creo que estas han sido suficientes para comprender la importancia del mandamiento y su naturaleza, lo que prohíbe y lo que promueve. En los minutos que nos restan, quisiera traer algunas palabras finales de aplicación sobre el 9º mandamiento, y más particularmente en lo tocante a lo que hemos visto hoy. En primer lugar, al tratar con este asunto de la verdad y la mentira, no debemos contemplarlo únicamente en su dimensión horizontal, sino también en su dimensión vertical, que es de hecho la más importante. En otras palabras, la mentira no es mala únicamente cuando afecta a otros seres humanos. La mentira siempre es mala porque es contraria al carácter de Dios y ofende a Dios. Algunas personas mienten con facilidad porque contemplan la mentira únicamente en el plano horizontal, en la forma como su mentira puede afectar a otros. Ese es el razonamiento de muchas mujeres cuando se quitan la edad. Oye, ¿a quién yo le hago daño con decir que tengo 35, que tengo 40? A nadie. ¿A quién yo le hago daño con eso? Al pretendiente. A nadie más. ¿A quién yo le hago daño con eso? Lo que esta persona no está tomando en cuenta es la falta de temor a Dios que hay detrás de una declaración como esa. A Dios le desagrada profundamente que distorsionemos los hechos. Si Él soberanamente me hizo nacer hace 40 años, Él quiere que yo diga eso. Eso es lo que Él quiere que yo haga. Porque eso no solo tiene que ver con mi vida, eso tiene que ver con sus obras. Yo estoy diciendo que Dios hizo una cosa que no hizo hace 35 años, sino hace 40 años. Eso sin tomar en cuenta la vanidad que está detrás de esa mentira, y la vanidad no es otra cosa que una máscara del orgullo. Eso es orgullo. Y el orgullo lo que pretende es destronar a Dios para ponerme yo. La mentira posee una dimensión horizontal, vertical, hermano, vertical. Eso es evidente también en el hecho de que muchas mentiras provienen de la incredulidad. ¿Por qué mucha gente
miente por su falta de fe, porque no confían en que Dios puede protegerles de las consecuencias que podrían sobrevenir si dicen la verdad. Eso es incredulidad, eso es falta de fe y es un pecado contra Dios. Es un pecado contra Dios. Así que, hermanos y amigos, el punto no es si afectamos a otro ser humano con nuestras mentiras. El punto es que estamos hablando delante de Dios y Él toma en cuenta cada una de nuestras palabras. Así que no olvidemos, hermanos, amigos, la verdad, la mentira tienen una dimensión vertical, no solamente horizontal. En segundo lugar, debemos añadir también que todo lo que hemos dicho en este estudio acerca del 9º mandamiento y acerca de decir la verdad, no anula todo lo que la Biblia dice acerca de la misericordia, acerca de la gentileza, acerca de la consideración que debemos tener en nuestro trato con los demás. Una cosa no anula la otra. Debemos hablar la verdad, pero debemos hablarla en amor. Debemos hacerlo sin echar a un lado la misericordia. Dice en Proverbios capítulo 3, versículo 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Noten allí la doble dimensión de la verdad, ante los ojos de Dios y de los hombres. Pero lo que quiero llamar vuestra atención en este texto es que Salomón pone la misericordia y la verdad una al lado de la otra. No tenemos que prescindir de la verdad para ser misericordiosos. Pero no tenemos que ser inmisericordes cuando hablamos la verdad. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, dice Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad. Y en Efesios capítulo 4, versículo 15, Pablo habla de seguir la verdad en amor. No hay que echar a un lado el amor para hablar y seguir la verdad. Dios es amor y al mismo tiempo Dios es veraz. Dios es amor, Dios es veraz y Él espera de sus hijos el mismo balance. Algunas personas cuando hablan maltratan a los demás. ¿Cuál es su lema? Eso es verdad y la verdad hay que decirla. Ese es su grito de batalla. No siempre la verdad hay que decirla. Nunca debemos mentir, pero no siempre la verdad hay que decirla. Oye, fulana, qué fea te ves tú con ese vestido. Pero ¿cuál es el uso? ¿Cuál es el uso? Ah, a ti no te gusta cómo se ve. Cállate la boca. No estés siendo desagradable. No, pero es que es verdad, mira que parece un mamarracho, pero es un problema tuyo. Eso no es problema tuyo. No siempre la verdad hay que decirla. Y cuando hay que decirla, se debe decir apropiadamente. Bueno, mira, no es el vestido que mejor te queda. Ya que me lo preguntaste, porque hay personas que le dicen a uno francamente, ¿cómo me veo? Bueno, mira, hay otra ropa que te queda mejor. Hermano, ¿qué dice Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 6? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El tacto en el hablar debe ser característico en el cristiano, no por ser educado, sino por ser cristiano. ¿Hay verdades que son duras y que deben ser dichas? Sí. Jesús dijo cosas bien fuertes a los fariseos. Mateo 23, desde el versículo 13 hasta el 36. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Fuerte. Y Pablo exhorta a Tito a que reprenda duramente a los cretenses para que sean sanos en la fe. Tito capítulo 1, versículo 13.
Pero una cosa es atacar con determinación y firmeza un pecado cuando tal cosa sea necesaria, y otra muy distinta, atacar rudamente, con enojo y con crueldad a la persona que ha pecado. Son dos cosas muy diferentes. En un caso buscamos la restauración del pecador, en el otro estamos descargando sobre él nuestra ira y frustración, y Cristo a eso le llama homicidio en Mateo 5:22. Eso es homicidio. En tercer lugar, quiero hacer hincapié en el hecho de que Satanás hace uso de la mentira para promover su reino de muerte. Satanás hace uso de la mentira para promover su reino de muerte. Es por medio de la mentira que el enemigo de nuestras almas mantiene cautivo a los pecadores para que no vengan a Cristo. Es por medio de la mentira que muchos jóvenes que están sentados aquí en esta mañana, que escuchan la palabra del Evangelio domingo tras domingo, están allí endurecidos en sus corazones, rehusándose a venir a la fe y al arrepentimiento. Es por la mentira. Él les lleva a pensar que la vida en el Evangelio es aburrida y triste, que la única manera en que podemos tener una vida plena es si permanecemos alejados de Dios, que solo tenemos que preocuparnos de nuestra vida aquí y ahora porque eso es todo lo que hay. Joven, adulto, eso es una mentira. Eso es una mentira. Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tú no estás viviendo, tú estás en muerte. Eso es una mentira. Es una mentira del diablo cuando nos lleva a valorar las cosas de este mundo por encima de las cosas espirituales. ¿De qué le vale al hombre, dice Cristo, si ganar el mundo entero y perdiere su alma? Eso es una mentira. Es una mentira cuando nos dice que podemos postergar nuestro arrepentimiento. Goza ahora, arrepiéntete después. Es una doble mentira, ni está realmente gozando ahora de nada. Nadie puede gozar viviendo sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero es una mentira también, porque a medida que pasa el tiempo, pierdes oportunidades que Dios te da y te endureces cada vez más en tu corazón contra Dios. Eso es una mentira. Mi amigo, Satanás es un mentiroso y es un homicida. Las dos cosas, mentiroso y homicida. Sus mentiras no son inofensivas. Sus mentiras procuran la destrucción de tu alma. Pero sus mentiras no afectan únicamente a los incrédulos. Afectan también a los creyentes, si le prestan oído. Segunda a los Corintios, capítulo 11. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Dice el apóstol Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Con sus mentiras, Satanás trata de convencer al creyente de que no se debe tomar el cristianismo tan en serio, que puede coquetear con el mundo sin comprometer su relación con Dios. Eso es una mentira. Cuando la Biblia dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Eso es una mentira. Es una mentira que el diablo pone en el corazón de los creyentes, o trata de poner en el corazón de los creyentes. Que el reino de Dios y su justicia no puede ser nuestra prioridad. Que eso solo está reservado para unos pocos supercristianos. O para aquellos que tienden al fanatismo. ¿Sabe que el hermano fulano, él es como fanático? Y él coge la cosa muy a pecho. Pero eso no es para todos los cristianos. Mi hermano, eso es una mentira. Eso es una mentira. Y con esa mentira, el enemigo de tu alma procura alejarte de Dios. Procura robarte el gozo que podrías encontrar en Cristo si te entregas por entero a Él. Procura anularte como cristiano para que no seas una fuente de bendición para otros. Eso es una mentira. Finalmente,
Solo quiero añadir ya, muy brevemente, que al estudiar el 9º mandamiento, viene a ser muy claro y evidente que la salvación del pecador solo puede ser por gracia. Si Dios va a juzgar la mentira en el día del juicio, si Dios va a juzgar cada palabra ociosa, como dice en Mateo capítulo 12, que hayamos emitido, si eso va a ser así, la salvación tiene que ser por gracia. Tiene que ser por gracia, no por nuestras buenas obras. ¿Quién no se siente redarguido al estudiar el alcance del 9º mandamiento? ¿Quién no ha usado nunca su lengua para detractar a otros, para esparcir rumores? ¿Quién puede decir con una limpia conciencia que nunca ha dicho nada que ponga en juego innecesariamente la reputación de otros? ¿Quién puede decir eso? ¿Quién no ha distorsionado la verdad en un momento dado? A través de una mentira franca y abierta, a través de una exageración, a través de cierto matiz, de un gesto engañoso. ¿Quién puede decir, yo soy sin culpa? Pero la salvación es por gracia, por medio de la fe. Dios ofrece en el Evangelio salvación gratuita por medio de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo para todos aquellos que confíen en Él. Es gratis, mi amigo, óyeme bien, gratis por medio de la fe. Aquellos que depositen su fe en el Salvador encontrarán el perdón de todos sus pecados, de todas sus palabras ociosas, de todas sus mentiras. Pero debes venir a Él en arrepentimiento y fe. Debes despojarte de toda confianza en tu propia justicia, en tu religión, y descansar únicamente en Él. Y todos los beneficios que el Evangelio ofrece serán tuyos, mi amigo, solo por medio de la fe. Es mi oración que Dios use su palabra hoy para traer a muchos a la verdad, y para romper las cadenas de mentira en la que el diablo los tiene sujetos para la destrucción de sus almas. Que Dios tenga misericordia de ti. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Ella es más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo de nuestras entrañas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ahora te pedimos que esta palabra que ha sido predicada despierte la conciencia de muchos en esta mañana. A unos que ya te conocen y tienen a Cristo en sus corazones, para enmendar sus caminos, para caminar más resueltamente en el camino de la verdad. A otros para que vengan a Cristo en esta mañana en arrepentimiento y fe, pidiendo perdón por sus pecados, buscando en Cristo la misericordia que gratuitamente es ofrecida a todo aquel que cree. Señor, es nuestra oración que tú repartas hoy liberalmente fe y arrepentimiento en esta congregación. Señor, que las cadenas de mentiras sean quebradas y muchos vengan hoy al conocimiento de la verdad. Te lo suplicamos en el nombre de aquel que es el camino, la verdad y la vida, nuestro precioso Señor, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén.